Antes que todo, un cordial saludo. Espero estés teniendo un buen día. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, el cual lleva por título Historia Clínica. Vamos a ver la importancia, cómo llenarla y los datos que tenemos que tomar en cuenta al momento de yo estar abordando a un paciente. Bien, la importancia de la ficha de identificación. Como tal, esta nos ayudará en primer plano a saber las posibles enfermedades que afectan a nuestro paciente, descartando de esta manera posibles diagnósticos. A fin de cuentas, recordar que nosotros no somos adivinos y no sabemos por qué motivo, por qué razón el paciente está acudiendo con nosotros. Analizar las partes de la historia clínica. Estas partes se basan en cuatro primeros elementos muy importantes, el cual es uno, la presentación mutua. Nosotros tenemos que presentarnos para romper el hielo con nuestro paciente, generarle confianza, ¿no? Presentarnos con nuestro nombre, con nuestra profesión y que nosotros vamos a estar ahí para ayudarlo o ayudarla. Dos, la toma de datos generales, ¿no? Antecedentes heredofamiliares, ¿no? Toma de signos vitales, que los vamos a ver más adelante. Tres, el registro de motivo de consulta. ¿Por qué acudió contigo? Eh, tiene una lesión, tiene un dolor, ya el paciente nos contará. Y cuatro, la enfermedad actual con el cual el paciente, como tal el paciente la describe. Ya nosotros conociendo el listado de patologías, vamos a poder diagnosticar cuál de ellas nos va a referir. Bien, en ficha de identificación tenemos que anotar el nombre del paciente, el género, la edad, lugar de origen, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación actual. Esto es muy importante porque nos va a dar un hincapié, unas posibles pistas por el cual él o ella se lesionó. Supongamos que nos dice que es tatuador, ¿no? Que es, por ejemplo, cosmiatra, que trabaja en oficina. Eso nos indica que hace movimientos repetitivos, ¿no? Y si nos menciona un dolor en la zona radial, pues podríamos, por ejemplo, estar hablando de una tendinitis de Kerbein, ¿no? Un ejemplo. Bien, estado civil, religión, ¿no? Porque también es importante. Hay muchas religiones que, por ejemplo, no aceptan transfusiones sanguíneas. También la escolaridad, el domicilio actual completo y el familiar responsable, si nuestro paciente es un menor de edad o si en su defecto el paciente tiene algún tipo de discapacidad. Bien, la fecha de elaboración de la historia clínica también es muy importante. En la anamnesis, bueno, tenemos que en las ciencias de la salud, la anamnesis alude a la información recopilada por un especialista de la salud mediante preguntas específicas formuladas al propio paciente o bien a sus acompañantes. En la parte de antecedentes heredofamiliares, bueno, tener antecedentes heredofamiliares significa que una persona tiene uno o más parientes biológicos con algún determinado problema de salud, las famosas enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer, son enfermedades que en cadenas descendentes puedes aumentar la posibilidad de tú padecerlas si en tu historia familiar hay familiares con este tipo de patologías. Bien, tenemos que en antecedentes familiares, como tal, el médico tiene que estudiar los antecedentes familiares de una persona para tener una idea del riesgo, de probabilidades de que esta persona presente este problema determinado de salud, ¿no? Bien, ¿qué son y para qué sirven recabar esta parte de los antecedentes familiares? Conocer un poquito de la historia familiar de salud nos va a permitir a la persona tomar medidas para reducir el riesgo de alguna patología. Voy a hacer un paréntesis aquí, voy a contar una historia muy breve. Yo no sé si les había mencionado, tengo un paciente que se llama Pepe, ¿no? Pepe es un chico en la actualidad de 15 años, él padece de parálisis cerebral infantil, ¿no? Pepe nació normal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pepe hasta los 5 años era un niño que caminaba, reía, corría, hablaba, ¿no? Un día se enferma, empieza a convulsionar, tiene 400 crisis en un día. Nosotros sabemos que con cada crisis convulsiva pues mueren neuronas y estas neuronas las necesitamos para hacer sinapsis y pues todo lo relacionado
con el funcionamiento cerebral, ¿no? Coordinación motriz, hablar y demás. Bueno, a lo que voy con esto, no se hicieron estudios de genética y por parte del papá de Pepe había antecedentes heredofamiliares de personas con convulsiones, con crisis convulsivas. Y por parte de la mamá de Pepe, lo mismo, había antecedentes de crisis convulsivas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las patologías saltan generaciones pero caen, ¿no? en otros miembros de la familia. Esto se pudo evitar si se hubieran hecho estudios genéticos por parte de él o por parte de ella. A fin de cuentas, estas dos personas no eran compatibles. Bien, tenemos que para las personas con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el cáncer? Hay tumores malignos y benignos, a fin de cuentas se da por una reproducción anormal a nivel celular. Bien, ciertos tipos de cáncer, ¿no? Tenemos que los profesionales de la salud podemos recomendar exámenes de detección más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, como una mamografía, una colonoscopía, ¿no? A una temprana edad, si estas personas vienen de antecedentes con problemas de cáncer, ¿no? Antecedentes personales patológicos. ¿A qué se refiere con esto? Antecedentes personales patológicos por orden cronológico en cuanto a la enfermedad eh, infecta contagiosa, ¿no? Y bueno, tenemos que son exactamente como la varicela, la rubiola, el sarampión, la escarlatina, ¿no? Enfermedades de mano, de pie, de boca. Tenemos otras parasitarias, amibiasis, giardiasis, septicosis, tenacis, en fin, ¿no? Y bien, tenemos los antecedentes personales no patológicos. Esto refiere a la cartilla de vacunación completa por edad de género, ¿no? Negatoxicomanías, hábitos higiénicos, dietéticos, interrogatorios. En el mayor de los casos no se tiene que encontrar ningún tipo de alteración. Bien, y el padecimiento actual, bueno, tenemos que en medicina la enfermedad actual es una síntesis que describe la historia clínica de los principales síntomas, ¿va? Diferencia entre signo y síntoma. Lo voy a meter aquí un poquito. Síntomas lo que nos va a referir el paciente y signos lo que nosotros podemos observar, ¿va? Bien, entonces, diferencia entre signos y síntomas, bien, trastornos, preocupación principal expresada por el paciente al momento que solicite la atención médica. Nos va a llegar con algún tipo de patología, obviamente no va a llegar porque se siente bien, ¿no? ¿Sabes qué? Me duele mucho el oído, me mareo mucho, el corazón se me acelera, no sé, ya nosotros vamos a decir, bueno, de primera hay una taquicardia o hay una bradicardia, ¿no? Etcétera. Entonces, el padecimiento actual es la razón que llevó al paciente a acudir con nosotros, ¿no? Bien, se define a partir de los signos y síntomas presentados. Entonces, es este motivo, ¿no? Preponderante que permitirá orientar el diagnóstico hacia una enfermedad y a partir de ahí, ¿no? Tomar los signos, los síntomas en cuenta, así como descartar o confirmar otro tipo de enfermedades. Pero ¿qué se le pregunta en el padecimiento actual al paciente? Se le pregunta al paciente cuál es el motivo de consulta, la fecha de inicio que tiene con ese padecimiento, la evolución en orden cronológico, los factores atenuantes. Esto es en general, ¿no? Si tiene alguna molestia biomecánica, solo cuando se sienta, solo cuando se para, solo cuando camina, ¿no? Todo eso lo vamos a ir observando. Vamos a seguir la semiología del dolor que abarca, ¿no? La localización, ¿no? Si este es un punto referido o si irradia hacia otras zonas, el tipo de dolor, si es punzante, si es quemante, si es agudo, la intensidad. Para esto vamos a utilizar la escala de EVA, ¿no? Del 0 al 10, ¿no? Tomando como referencia que el 0 es un dolor nulo y el 10 es un dolor máximo. Siempre, ¿no? El paciente te va a decir, no, me duele un 11, me duele un 100. Pues va, nos quedamos en el 10, ¿no? Y bien, la terapéutica empleada, si ha utilizado algún fármaco para aliviar el dolor, mucho paciente cabe mencionar que lamentablemente se automedica, ¿no? Y no hay manejo del expediente clínico. Bien, tenemos las notas médicas y reportes que deberán contener el nombre completo del paciente, la edad, el sexo en su caso,
el número de cama o expediente si está en una instancia hospitalaria. Todas las notas en el expediente clínico deberán contar con fecha, hora y nombre completo de quien elabora, así como la firma del responsable, ¿no? Tu firma y la firma del paciente. Bien, tenemos que es este documento elaborado por un médico, el cual se registran los aspectos relevantes de la atención médica en un paciente. Bien, deberá tener como mínimo el padecimiento actual, tu posible diagnóstico, tratamientos, evaluación, el pronóstico y estudios de laboratorio y gabinete que nosotros